La principal característica de nuestra especie responsable de nuestro éxito biológico es el extraordinario desarrollo del sistema nervioso, especialmente del cerebro, que nos ha posibilitado el desarrollo de la inteligencia, lo que nos permite realizar operaciones y proyectos complejos como razonar, imaginar, proyectar, etc. El ser humano ha desarrollado unas capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales. Estas singulares capacidades le han permitido crear y transmitir la cultura, desde las primitivas herramientas de piedra hasta llegar a las ciencias tecnológicas, humanidades y artes. El ser humano dispone de unas capacidades mentales que le permiten interpretar y predecir la conducta de otros. Gracias a estas capacidades, las personas nos comunicamos e interaccionamos, producimos y transmitimos la cultura. Asimismo, las conquistas culturales, artefactos, símbolos y tradiciones constituyen el entorno natural para el desarrollo de cada persona. El desarrollo humano parte de bases biológicas, en donde el cerebro tiene un papel fundamental, así como también los aspectos socioculturales, lo que le ha permitido al individuo evolucionar y trascender a través de diferentes etapas de la historia, lo cual ha permitido una significación como concepto de persona individual y social. El psiquismo humano se construye socialmente. Esa manifestación del movimiento de la materia se llama psique. Es el resultado de la interacción dialéctica de una base histórica formada por el proceso evolutivo del ser humano en base al manejo de herramientas con la vida social del sujeto. Este proceso social es aquel que conforma los sistemas funcionales cerebrales. La estructura cerebral humana no depende de áreas específicas, ni tampoco de un funcionamiento de todo el órgano cerebral indeterminado, sino de los sistemas funcionales que se han conformado en base a las condiciones de vida y educación del sujeto, a las actividades que éste ha realizado. A lo que se puede llamar práctica social, toda la estructura cerebral humana se levanta sobre esa interacción. La unidad evolutiva es indispensable para el estudio de la evolución. Por lo tanto, si podemos sugerir la unidad evolutiva adecuada para la evolución humana cultural, tendremos acceso a una metodología científica para comprender la evolución cultural de nuestra especie. De esa manera, el fenómeno de la evolución humana que sabemos verdadero y la teoría evolutiva que está sólidamente aceptada podrán vincularse y avanzar en la investigación de la evolución cultural con vías a la teoría unificada de la evolución. Las bases de la teoría bicultural comienzan por reconocer lo esencial del desarrollo del infante para ser persona. Se establece como núcleo sistémico la interacción entre evolución y ontogenia, donde se soporta el desarrollo cultural de la especie. Entre los procesos evolutivos más relevantes se señalan a la construcción herencia del nicho y a la selección ontogénica. Por su parte, la ontogenia es básica como variabilidad heredable y un sistema en desarrollo que permite el nacimiento del ente biológico, dispuesto al crecimiento y estructuración como un ser biocultural. El carácter relativo al uso y vivencia humana a partir de signos solo tiene existencia y realidad al integrarse en la ontogenia. Esa cualidad la observamos en el mismo signo, cuya existencia depende del potencial ontogénico para formar parte del ser humano, que se transforma en un tipo de persona de acuerdo a un contexto cultural. La persona es una unidad integral del ser humano. En la persona, los elementos culturales del significado del sistema de signos que es la cultura adquieren una entidad viva. Se hace parte del individuo en su sistema perceptual y cognitivo en general. La persona aprende a ver y vivir su mundo a partir del entorno sociocultural en el cual se ha desarrollado. Por ello, el nicho cultural humano se encuentra integrado en la mente de la persona y por ello reconocemos que se hereda de una generación a la siguiente. Las características de la persona que permiten plantearla en ese sentido son: ser persona corresponde al individuo que es el objeto o sujeto de la selección, entre otros mecanismos evolutivos.
Por ello, podemos hablar de la sobrevivencia diferencial de individuos entre las poblaciones y en el caso de los seres humanos, hablamos de personas o tipos de personas. Para ser persona, es indispensable la participación de entorno sociocultural. De hecho, una persona es una construcción sociocultural y su sentido como persona es precisamente en tanto el grupo la acepte y le reconoce como tal. La persona también es una característica biocultural, que evoluciona como una característica de la especie donde se unifican los principios biológicos individuales y sociales de un ser cultural. La existencia en cada grupo cultural de una noción o concepto de persona que explica a los seres que constituyen el grupo y el modo de vida que se espera propio de ellos, nos presenta la importancia de que existan personas. Por ello, la persona cumple con los requisitos de las unidades evolutivas al tener un principio, un fin y una estabilidad a lo largo de su existencia. Las personas son variables y heredan por vía biológica y por la construcción del nicho cultural sus características de generación en generación. En conclusión, la persona cubre con los requisitos que deben cubrir las necesidades evolutivas de los procesos de selección. Se ha presentado a la persona como unidad evolutiva para las investigaciones de la evolución humana cultural. Esta propuesta es coherente con la teoría evolutiva actual y salva los problemas en los cuales se ha enfrascado la antropología evolutiva a fragmentar un ser vivo en la evolución de las cosas culturales no vivas. Al ser la persona el ente biocultural, se presenta como la mejor forma de analizar la evolución humana desde la antropología con base en la teoría evolutiva. La persona es la mejor opción de unidad evolutiva de los grupos socioculturales que hacen posible la historia evolutiva de la especie. La noción del sujeto en Edgar Morin. Pensamiento complejo. El pensamiento complejo es aquel que nos ayuda a comprender los fenómenos inéditos de esta nueva visión de la humanidad, la vida, la existencia, el conocimiento y las disciplinas, el desarrollo humano, la sustentabilidad de la especie humana, la educación y las reformas profundas que deben abordarse. El sujeto se ve a través de una noción clásica, la cual solo responde a estímulos y su función es adaptarse a las estructuras existentes, atendiendo a un comportamiento basado en la racionalidad instrumental. Además, incluye una visión fragmentada del sujeto, el cual menciona que el funcionamiento biológico está separado del funcionamiento psicológico, en el cual predomina el individualismo y no toma decisiones de impacto social, además de una visión mecanicista y determinista. El sujeto que reinó durante tanto tiempo en la metafísica de modo soberano, refractario a cualquier ataque exterior, acabó siendo expulsado fuera de toda ciencia, incluida la biología. La subjetividad se consideraba contingencia afectiva, irracionalidad mental y en todo caso ruido que hace perder objetividad a la percepción, decisión, etc. La subjetividad estorbaba también en las ciencias del hombre, de manera que, en busca de la objetividad, se la expulsaba igualmente de ellas, para que por fin, sin hombre, la ciencia del hombre pudiera devenir en ciencia. El propósito moriniano consiste justamente en mostrar que el sujeto está presente, aunque impalpable, en los conceptos biológicos. No se trata con ellos de reivindicar el subjetivismo, sino la realidad de la subjetividad. Es preciso hacer la distinción entre ambos y rechazar el subjetivismo como una simple ilusión. En sus textos, Edgar Morin recupera que la noción de sujeto contiene 4 polos sistémicos complementarios, competitivos y a la vez antagónicos entre sí. El primero es el sistema genético, el segundo el cerebro, el tercero habla sobre el sistema sociocultural y el cuarto el ecosistema, que consiste en el carácter local del nicho ecológico y de su carácter global en el medio ambiente. Pero, ¿quién es el sujeto? ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Es una apariencia ilusoria o una realidad fundamental? Es posible fundamentar científica y no metafísicamente la noción del sujeto y de proponer una definición biológica que corresponde a la lógica del ser vivo. Para esto existe una noción del sujeto, el cual es producto del proceso de reproducción. Todos somos productos y productores en el ciclo rotativo de la vida. La sociedad
Es el producto de interacciones entre individuos. Estas interacciones crean una organización con características propias, por ejemplo, el lenguaje y la cultura. Esas condiciones son recursivas e inciden sobre los individuos dándoles el lenguaje y la cultura. Los sujetos producen la sociedad, la que produce a los individuos, y existe una relación paradójica. El individuo es un objeto incierto, es todo y en el otro extremo no es nada. El productor se convierte en producto. La autonomía del sujeto se presenta en forma relativa y a la vez compleja. Principios de cómputo de identidad. Para morir, la identidad debe reconocerse en un principio de equivalencia y diferencias. Se expresa así: yo soy mí mismo, donde yo es el acto de ocupación del sitio egocéntrico y mí es la objetivación del yo. Existe otro principio llamado principio informático de identidad. El principio de identidad complejo que posibilita las operaciones de tratamiento objetivo con finalidad subjetiva, que para morir es la idea de la autorreferencia. La autorreferencia del sujeto es autoexorreferencia. Para referirse a sí mismo hay que referirse al mundo externo. Debemos reconocer la distinción entre sí, no, sí, mí, no, mí, yo, otros, yo, por ser distinciones cognitivas y valorativas esenciales para la constitución de la identidad subjetiva. Principio de invariancia del yo sujeto. Es aquel que menciona que el yo realiza la unidad, permite la continuidad de la identidad a pesar de las modificaciones. En 4 años ya no soy el mismo. Todas mis células han sido reemplazadas. Sin embargo, sigo siendo yo. Tenemos la ilusión de poseer una identidad estable, una ilusión de permanencia. El principio de inclusión, exclusión e intercomunicación refiere que la exclusión es cualquiera puede decir yo, pero nadie puede decirlo por mí. La inclusión dice que podemos integrar nuestra subjetividad a otros diferentes de nosotros, a otros sujetos, y la intercomunicación deriva del proceso de inclusión. Está la intercomunicación con el otro, con los demás. La definición del sujeto aborda los siguientes elementos. Cualidad fundamental propia del ser vivo. Comprende un entrelazamiento de múltiples componentes: el azar, la incertidumbre, el riesgo, la muerte. Tiene un carácter existencial. El aparato neurocerebral gobierna conocimientos y comportamientos enlazando ambos. El desarrollo de la afectividad no contraria ni inhibe el desarrollo de la inteligencia. Ambos están estrechamente unidos. Esta es una característica básica de la subjetividad. El individuo sujeto toma conciencia de sí mismo a través del instrumento de la objetivación que es el lenguaje. La libertad es una posibilidad de elección entre diversas alternativas. Supone 2 condiciones. Una condición interna, capacidad cerebral, mental, intelectual. Y la 2, condiciones externas en las cuales la elección es posible. Existe en la subjetividad humana un espacio que ocupa las nociones de alma, espíritu, y se tiene el sentimiento de una insuficiencia de alma que solo puede llenar el otro sujeto. ¿Qué se entiende por subjetividad? Al recurrir a su significado etimológico, el prefijo sub significa debajo o por debajo de. Mientras tanto, la palabra subjetivo quiere decir persona individual, relativa al sujeto, relativa al modo de pensar de uno y no al objeto en sí. Para el diccionario de la Real Academia Española define que subjetividad es una cualidad del subjetivo, perteneciente o relativa al sujeto, considerado en oposición al mundo externo, es decir, pertenece a nuestro modo de pensar o de sentir, no al objeto en sí mismo. Hace referencia a las estructuras internas que tenemos del mundo exterior. Mientras que la subjetividad se referiría exclusivamente a todo lo que acontece dentro del sujeto, a lo que siente, piensa, vive, experimenta internamente, aquello que imagina, recuerda, cree, supone, memoriza, sospecha, intuye, presume, comprende, elocura, sueña, a todo lo que le conmueve. Estos procesos impregnados de sentimientos, emociones, pensamientos y de significados personales íntimos son de enorme interés para la psicología. A partir de estas comprensiones, podemos concluir que la subjetividad es un fenómeno netamente individual, interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo. La construcción de la subjetividad.
implica que el sujeto posee herramientas que le permiten reorganizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de su lugar en la sociedad. El individuo, sobre su montaje biológico, se constituye en sujeto capaz de representar, simbolizar, comunicar y pensar. Revisar sus biografías personales y sociales, construir nuevos sentidos sobre su experiencia existencial desde todas sus dimensiones, verse, expresarse, juzgarse, narrarse y dominarse. Funciones necesarias que permiten tal construcción. Función materna. La madre es el principio quien le da significación a las experiencias, lee un mensaje y enseña a leerlo, le da sentido a la experiencia. Función paterna. Representa la ley, que ordena y estructura. Es en este periodo que surge el lenguaje que le permite al niño, a través de la función de la pareja parental, ser su propio intérprete, nombrar por sí su experiencia y, de acuerdo a enunciados compartidos por su grupo en su contexto, para que todos podamos entendernos y comunicarnos, convierte sus experiencias, sus sentimientos en ideas, en palabras y relatos. Y por último, la función del campo social. Es nuestra red de sostén y refiere a los vínculos intersubjetivos. Nos permite enunciar proyectos que nos identifican. Tiene que ver con salir al mundo, a la cultura, al campo social. Esta red vincula en esencia el afrontamiento de situaciones traumáticas, la regulación de la autoestima y la identidad, la elaboración de duelos y la constitución de valores y proyectos vitales. La relación entre la cultura y el sujeto refiere en ese contexto a un contrato singular que garantiza al sujeto un lugar en la sociedad, espacios de reconocimiento y es lo que permite la conformación de la ciudadanía. La subjetividad desde lo social se construye y deconstruye permanentemente, moldea nuestros cuerpos, mentes y relaciones sociales. Entonces el modo en que se construye la subjetividad de cada individuo, así como el modo en que se transita ese proceso, es resultado de un proceso de construcción social. Depende de los significados que se le asignen en cada cultura, en cada momento histórico, en cada contexto social.